Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. En primer lugar, gracias a todos los que estáis hoy conectados en esta sesión. Descubre cómo Sales Agent y Sales Chat van a revolucionar tu estrategia comercial. Esta sesión va a tener una duración aproximada de 45 minutos y hoy contamos con un ponente de lujo, Santos Rivas, Business Development Manager Microsoft Dynamics 365 en IESA. Hola Santos, buenos días. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días. ¿Me escuchas bien? Perfectamente, maravilloso. Genial. Para, para los que participáis por primera vez, comentaros que hemos deshabilitado los micrófonos para escuchar bien al ponente. Cualquier consulta que tengáis, podéis realizarla por el chat y contestaremos al final a todo lo que nos dé tiempo. Y sin más, Santos, comenzamos ya cuando tú quieras. Muy bien, Mari Carmen, pues muchas gracias por tu introducción. Dime, por favor, si estás viendo perfectamente la pantalla que estoy compartiendo. Perfecto, todo adelante. Genial. Bueno, pues como lo primero, muchísimas gracias por vuestra atención. La verdad es que para mí siempre es un placer, ¿no? Estar en este tipo de seminarios y de una manera humilde, pues siempre intentamos ayudar a aportar conocimiento y valor a las organizaciones. Por lo tanto, como me repito, encantado de estar aquí de nuevo con todos vosotros. Ya me ha presentado mi compañera, para lo que no me conozcáis. Soy el responsable del área de negocio de lo que es el mundo de CRM de Microsoft. Y llevo ya más de 15 años ejerciendo este rol y la verdad es que encantado de seguir compartiendo todo lo que Microsoft nos está aportando. Entonces, sin más dilación, he preparado este contenido que espero que sea interesante para todos vosotros. Hablaremos de los nuevos agentes que Microsoft ha lanzado. Bueno, ha lanzado, está en preview, ahora lo comentaremos. Está todo muy calentito, muy reciente, por lo tanto, seamos un poquito pacientes y seamos un poquito prudentes con lo que os voy a contar, pero no quiero aprovechar este seminario para hablar de agentes, pero también haciendo un poquito recordatorio de lo que es la inteligencia artificial. Estoy convencido de que todos vosotros tenéis mucho conocimiento, pero no está de más que volvamos a refrescar qué es esto de la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que si comparamos un poquito de la IA tradicional a la IA generativa, diremos que la IA tradicional, pues lo que hace es utilizar algoritmos predefinidos y árboles de decisión para realizar tareas muy específicas. Además, solo se puede utilizar las tareas para las que ha sido programado sin capacidad de adaptar a nuevas situaciones sin esa programación adicional. Hay algunas aplicaciones comunes, se utiliza en asistentes virtuales, en los chatbots, sistemas de recomendación que responden a preguntas sencillas o realizan acciones predefinidas. Además, requiere menos datos para su entrenamiento, lo que facilita su implementación en diversas aplicaciones. En cambio, la IA generativa es capaz de generar nuevos contenidos o resultados como texto, imágenes y música, utilizando técnicas de aprendizaje profundo. No se limita solo a reglas predefinidas y puede crear resultados únicos basados en datos de entrenamiento. Además, es utilizada en la creación de contenido, inteligencia artificial conversacional, descubrimiento de fármacos y muchas más otras cosas. Requiere, eso sí, de una gran cantidad de datos para su entrenamiento, lo que permite generar contenido más complejo y variado. Es importante la calidad del dato, es importante la información que almacenamos en nuestros diferentes repositorios. Si es bien es cierto que la IA funciona de forma óptima cuando accede a contenidos de mucha calidad. Yo pongo siempre el mismo ejemplo para entenderlo esto de una forma muy sencilla. En los temas de la IVR, ¿no? Cuando nosotros llamamos por teléfono a una gran compañía y nos aparece una locución diciendo pulse 1 para crear una cita, pulse 2 para cancelar una cita, pulse 3 para modificar una cita o pulse 4 para hablar con un agente, eso sería la IA tradicional. Ahora esto ha cambiado. Con la IA generativa, ese IVR pasa a ser un bot de voz en el cual yo como usuario, como ciudadano, lo que hago es directamente le digo, oye, soy Santos Rivas y quiero cambiar la cita que tengo con el doctor González el día tal para el día cual. Eso es lo que hace de diferente la generativa con la tradicional. Con lo cual, creo que es un ejemplo muy sencillo, muy básico, pero que nos ayuda a entender perfectamente qué es esto de la IA artificial generativa.
Bien, algunos datos que creo que son bastante significativos y que creo que son importantes recordar. Fijaros que en el año 2023 el uso de la IA estaba aproximadamente en el 55% de las compañías. En el año pasado, año 2024, ya el 75% de las organizaciones ya están trabajando con la inteligencia artificial. Realmente, esta transformación está transformando las operaciones de las organizaciones, la experiencia de los clientes y los empleados e incluso nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día. Tanto si se trata de automatizar tareas cotidianas como de hacer que esa inteligencia empresarial sea más accesible o de personalizar la atención al cliente y de impulsar una cantidad fresca de ideas. La IA generativa lo que hace es marcar un cambio de paradigma, transformando procesos arduos en oportunidades excepcionales. Fijaros cómo ha sido la llegada de la IA. Si Internet tardó 7 años en alcanzar los 100 millones de usuarios, ChatGPT lo hizo en solo 2 meses. Nos estamos dando cuenta del impacto tan grande que tiene en la sociedad. Una cosa también, un estudio que hizo Microsoft a los empleados de una organización, una multinacional, era cómo demostró que la IA reduce la carga mental con el tiempo. Lo que se hizo fue, con una serie de empleados, proporcionó, les propuso hacer un trabajo, un proyecto complejo, donde 26 de esos participantes utilizaron Copilot para poder hacer ese trabajo, mientras que otros 22 no lo utilizaron. Al final, esos participantes, pues lo que hicieron fueron compartir las experiencias a la hora de llevar a cabo ese proyecto y, sobre todo, de valorar el esfuerzo mental que le había supuesto realizar ese trabajo. Lo que demostró ese estudio es que eran los empleados que tenían acceso a Copilot y por lo tanto realizaron el trabajo con el apoyo de Copilot, encontró en la tarea 5 veces menos agotadora que el grupo que no utilizaron Copilot para realizar el trabajo. Al final, lo que demostró es que el esfuerzo percibido disminuyó aproximadamente en casi un 7%, de la capacidad mental, o sea, del esfuerzo mental. En contraste con el esfuerzo de los empleados que no utilizaron Copilot, lo que hizo fue aumentar aproximadamente un 2% cada paso que se iba dando. Esto lo que demuestra es el impacto que tiene en las personas el uso o no uso de la inteligencia artificial, de la IA. Al final, con este estudio, los empleados que utilizaron Copilot encontraron cada vez más fácil realizar ciertas tareas, mientras que quienes no lo estaban utilizando se enfrentaron a desafíos mucho más importantes y de mucho mayor esfuerzo. Hay que tener en cuenta que el uso de la IA no elimina todo el esfuerzo mental del trabajo en sí, porque hay que aprender a utilizarla de forma correcta y eso implica un nuevo hábito y eso siempre genera cierta confusión interna. Pero el estudio sí que ha demostrado que una vez que esos empleados han dominado el uso de la herramienta de la inteligencia artificial, en este caso Copilot, las tareas difíciles se vuelven menos agotadoras mentalmente en el tiempo, a lo largo del tiempo. Con lo cual, yo creo que es un indicativo bastante significante que debemos de tener en cuenta. Si seguimos hablando de cuál es el estado actual de la IA generativa, este gráfico yo creo que también es bastante significativo, teniendo en cuenta que en ese periodo de 6 meses, desde abril del 2024 al 2024, el estudio que hizo Microsoft con más de 400 empresas a las cuales les hicieron una serie de preguntas, al final detectaron, pues bueno, que ha habido un crecimiento importante de aquellas organizaciones que ya han materializado el uso de la IA dentro de la organización. Las empresas que están explorando, pues ha habido un pequeño baile, pero cada vez son menos porque dijéramos que la balanza se está yendo hacia esas organizaciones que ya están implementando, que ya están escalando dentro de la organización y que ya están empezando a analizar el valor que obtiene. Porque tengáis claro cuáles son estas 5 etapas,
las empresas que están explorando son aquellas que se están empezando a formar en la IA generativa y que están empezando a experimentar. En la etapa de planificación, aquellas organizaciones que están en esta etapa lo que están haciendo es evaluar y definir activamente una estrategia de IA generativa dentro de esa organización, basándose en fundamentos que tienen que ver con la estrategia, ejecutando pruebas de concepto y planificando implementaciones. Las empresas que están en fase de implementación son aquellas que ya han pasado, ha dejado de la prueba de concepto ha dejado de utilizarse y por lo tanto ya empiezan con programas piloto en entornos productivos. Aquellas que están en la fase de escalado son las que ya han implementado aplicaciones, ya están resolviendo algunas de las necesidades empresariales y lo que están haciendo es escalando el uso de la IA en toda la organización. Algo muy a tener en cuenta. Y por último, pues las empresas que están en última fase son aquellas que ya obtienen un valor, es decir, ya son capaces de cuantificar los beneficios que les está aportando el uso de la IA dentro de toda la organización. Por lo tanto, ya tienen procesos y medidas de protección que han adoptado y el desarrollo posterior que están haciendo de toda la implantación de la IA. Yo creo que son temas que hay que tener en cuenta y si algo me gustaría terminar en esta sesión es invitando a todos vosotros de a explorar y empezar a utilizarla porque los beneficios están totalmente demostrados. Yo creo que esta slide también es una forma de ayudaros a entender cómo puede ayudaros el uso de la IA dentro de la organización. Aquí 5 factores clave que impulsan el valor de la IA. Desde el punto de vista de la estrategia, pues la estrategia es utilizada para abordar el qué, pues los resultados empresariales que se están impulsando. Cómo la IA generativa puede ayudar a lograr esos resultados. Los objetivos y los casos de uso más significativos. Un plan de inversión claro para alcanzar esos objetivos estratégicos. Si nos vamos al segundo punto, con respecto a la estrategia de tecnología y datos, las empresas se tienen que centrar en acceder a datos de calidad, lo he dicho al principio, qué importancia cobra la calidad del dato para obtener el resultado esperado. Los datos tienen que ser precisos y con un formato adecuado, ya sea en entornos base de datos, ya sea en documentación, ya sea en ficheros, etcétera. ¿Dónde se almacenan las aplicaciones y esos datos? Importante tener claro la infraestructura que va a soportar todo esto y determinar cómo tomar decisiones sobre si adquirir o crear aplicaciones de IA generativa estratégicamente. Si nos vamos a la tercera columna, estos esfuerzos se centran en, primero, evaluar si la organización, la plantilla, los empleados poseen las diversas habilidades y experiencias para lograr las prioridades de la IA generativa. Crear equipos multifuncionales que trabajan entre unidades de negocio para adquirir esas experiencias. Y por último, aplicar los modelos adecuados para cada iniciativa de IA generativa. En cuarto lugar, la organización y su cultura. Con respecto a este punto, hay que poner foco en que, evidentemente, la dirección tiene que apoyar, tiene que ser un apoyo de arriba hacia abajo. Tiene que haber una definición clara de un modelo operativo para industrializar la adopción y el uso de la IA generativa. Hay que administrar los cambios, de que los cambios sean eficaces y ese aprendizaje común, la capacitación de los usuarios. Y evidentemente también tenemos que crear alianzas empresariales sólidas para apoyar y acelerar esas iniciativas de IA generativa dentro de la organización. Y por último, perdón, la gestión de la IA implica la implementación de procesos, controles y estructuras de responsabilidad eficaces y transparentes. Hay que gestionar la privacidad, la seguridad y el uso responsable de los datos que se van a utilizar y hay que medir y evaluar el valor y el impacto de estas inversiones de la IA generativa en los procesos y en los resultados empresariales. Yo creo que son 5 elementos claves que hay que tener en cuenta cuando estemos en ese punto. Bien, hablemos de los agentes y hablemos de Copilot y el asistente. Esto es muy importante. Primero llegó Copilot, que Copilot es un asistente conversacional. Llegaron los asistentes con la IA generativa, donde simplemente interactuamos con un modelo de lenguaje. Por ejemplo, casos de uso de manejo del lenguaje,
trasladar ideas, hacer un brainstorming, pero muy limitado. ¿Por qué? Porque no tenía más contenido o datos que el modelo de lenguaje que pudiera tratar. Si quiero trabajar sobre los datos, teníamos que copiarlos y pegárselo. Luego, la siguiente evolución de Copilot fue cuando los modelos empezaron a ser multimodales y aceptar otro tipo de contenidos, como documentos o como imágenes. Aquí el plato fuerte era darle un documento y una foto o una foto y mantener una conversación alrededor de ese documento o esa foto. El siguiente paso fue dotar al modelo de la capacidad de acceder a una fuente de contenidos, ya sea una librería de documentos o una base de datos. Copilot para Microsoft 365 tiene la conexión con los datos del entorno corporativo de Ofimática, con el Outlook, que está el calendario, los correos electrónicos, con documentos, con tips, etcétera. Un proyecto a medida podría estar conectado a el gestor documental de tu compañía, de tu organización. Otro caso sería que el asistente esté conectado a Internet y tenga esa capacidad de encontrar información en las diferentes páginas web que estén publicadas. Tenéis que pensar que el asistente es algo genérico. Tendrá acceso a datos y podrá usar esa fuente para la respuesta, pero sigue siendo algo genérico. El conocimiento empieza desde cero en cada conversación. Yo creo que esta es la principal diferencia. Cuando hablamos de agente, que no deja de ser la evolución de estos asistentes, y ahora Microsoft, todos los esfuerzos están dirigidos a la creación de agentes y a proporcionar herramientas para que los usuarios creen sus propios agentes. El agente lo que hace es que te permite personalizar el conocimiento y el comportamiento. Pero para mí, lo más importante es que ejecuta acciones. Entonces, viendo este gráfico de David Hurtado, un colega en este sentido, un experto en el mundo de la IA de Microsoft, pues lo que viene a resumir es que los agentes nacen como evolución de esos asistentes. El primer punto básico es personalizar el conocimiento, es decir, qué le proporciono para que tenga un contexto determinado y qué comportamiento debe tener. De tal forma de que la conversación que inicia la gente no parte de cero, porque ya parte de una información muy centrada, muy dirigida a lo que quiere obtener. El ejemplo claro, que se ha oído muchas veces, el tema legal, el ámbito legal. Podamos mantener una conversación con ChatGPT alrededor de un documento legal, sino podemos mantener una conversación con un asistente, es decir, con un agente que se comporta como un abogado y tiene acceso a toda esa información legal de la compañía que él utilizaría para poder responder y para poder realizar su trabajo. El caso del agente autónomo es muy interesante, porque imagina que todo ese proceso de automatización no se inicia o forma parte de una conversación o petición a la gente, sino que lo que podemos hacer es configurar un trigger, un disparador, cuando ocurra algo en algún sitio. Lo que hace es arrancar un proceso y que realice una serie de acciones. Pensar el potencial que tiene esto en las organizaciones, en las diferentes áreas de negocio y en los diferentes procesos que cada usuario realiza cada día. Evidentemente, siempre hay que tener en cuenta que la validación humana debe de existir, porque es importante terminar de verificar y validar que lo que está proporcionando es adecuado para lo que yo estoy buscando. El resto de casos empresariales, pues os podéis imaginar cualquier proceso repetitivo que involucre capacidades cognitivas básicas, como, porque en este aspecto hay que decir que la IA lo hace mucho mejor que nosotros, pero todo aquello que se puede automatizar cuando se considere incorporar la validación humana para llevarlo a cabo. Bien, los agentes. Los agentes, bueno, pues al final tienen que trabajar en nombre de esta persona o este equipo de trabajo. Puede ampliar, el agente puede ser una ampliación del copilot que ya pueda tener la compañía, o puede ser una solución de agente independiente que se publique en otro canal, como puede ser un chatbot. Un chatbot no deja de ser un agente que lo que proporciona es un autoservicio a el cliente, al empleado, al ciudadano, dependiendo un poquito en el entorno en que estemos trabajando.
Y también podemos utilizar Copilot Studio para ampliar, extender todas estas capacidades. Por hacer un poco un resumen rápido en este punto, hay que tener en cuenta tres cosas. Primero, cuando trabajas con Microsoft 365 Copilot, ese asistente de la IA puede crear agentes sencillos en un lenguaje natural o bien puede extender estos agentes con funcionalidades más complejas o automatizaciones con Copilot Studio. Esto está orientado a un perfil de usuario, un usuario avanzado. Luego, si queremos trabajar con Copilot Studio para crear asistentes y agentes y publicarlos internamente vía M365 Copilot o bien externamente vía la web u otros canales, como puede ser un WhatsApp, como puede ser la bot, etcétera, entonces, puedes extender estos agentes con funcionalidades muy avanzadas de Azure AI Foundry, que está muy integrado con Copilot Studio. Este tipo de casos, cuando tengamos que realizar este tipo de agentes, estamos hablando de que ya el perfil tiene que ser un maker, un creador, sin ser un desarrollador, un developer, un programador, pero ya es un usuario con unas capacidades altas para llevar a cabo este tipo de desarrollo. Y por último, si trabajas con Azure AI Foundry, entonces estos agentes se pueden crear y publicarlos externamente o puedes apoyarte en Copilot Studio o el SDK de Microsoft 365 Agent. En este caso, esto sí que está dirigido y pensado y orientado para los perfiles desarrolladores. Tres escenarios clave a modo de ejemplo. Primero, pues bueno, yo creo que estos son agentes que se pueden utilizar tanto en el entorno B2C, por ejemplo, tener un chatbot o tener un repositorio de información donde los clientes en un escenario B2C pueda hacer preguntas, puede actualizar datos, pueda pedir información sobre una reclamación, pueda tramitar una devolución. Es lo que podríamos llamar como un chatbot. Eso es un caso muy, muy claro que además se está utilizando de una forma habitual ya es en las organizaciones. Luego, utilizarlo para los empleados. ¿Qué cantidad de tareas internas hacemos los empleados para solicitar vacaciones, solicitar aprobaciones de gastos, solicitar pedir permisos para ausencia, solicitar asistencia técnica porque tengo problemas con mi ordenador, con mi dispositivo móvil? Es decir, la cantidad de tareas que nos encontramos en nuestro día a día y que la organización tiene que brindar ese soporte. Bueno, pues aquí los agentes pueden tener también un espacio súper importante. Y luego cuando estamos en un entorno B2B, la cantidad de interacciones, ya sean llamadas de teléfono, ya sean correos electrónicos, que interactuamos con nuestros clientes porque nos están pidiendo información. Si somos capaces de crear agentes que le proporcione esa información con la IA generativa, lo que estamos haciendo es reduciendo el tiempo en dar este tipo de servicio cuando de forma autónoma el cliente puede tener la información y poder tener esas acciones que nos están pidiendo, como para acceder a datos de las ventas, temas de pedidos, información de productos, información de reclamaciones, impagos, etcétera. Imaginar la cantidad de cosas que se pueden hacer. Bien, y terminando un poquito sobre los agentes, y ahora entramos en los tres productos que Microsoft ha lanzado, yo os diría una cosa. Si nos queremos y queremos empezar a explorar el cómo puedo crear un agente y en qué entorno, en qué proceso, en qué parte o área de negocio de nuestra organización lo puedo aplicar, lo primero que tenemos que hacer es identificar. Tenemos que identificar los problemas clave del negocio, es decir, todas aquellas tareas que podemos suplirlas con un agente. Tenemos que evaluar el impacto de cada uno de esos problemas que hemos identificado, que lo puede hacer un agente, en lugar de que lo hagan las personas. ¿Cuál es el impacto para la organización en este sentido? De todo ese análisis detallado que hemos realizado, elegir cuáles son los que tienen un gran impacto y un bajo esfuerzo a la hora de ejecutarlo y ponerlo en marcha, lo que llamamos los quick wins de toda la vida, ¿no? Es importante tenerlo claro para empezar este proceso, para empezar a tener este hábito, para empezar a tener experiencia con los agentes y que veamos el valor que nos está aportando. Y por último, pues hay que desarrollar esos agentes. Cuando ya tenemos identificados cuál queremos abordar, desarrollarlos, analizarlos y poner en valor realmente el uso de este agente, cuánto nos está ahorrando y qué beneficios estamos obteniendo. Por terminar,
Que sepáis que Microsoft está trabajando mucho en dotar de indicadores, de dashboard que nos permiten monitorizar el uso de estos agentes. ¿Para qué? Para seguir mejorando, seguir viendo cómo se está utilizando los agentes, cuál es el uso de estos agentes. Eso es algo que también ya está a disposición nuestro. Bien, terminado un poquito este recorrido, vamos a hablar ya de los tres agentes que Microsoft ha lanzado, pero que está en preview. Lo diremos luego al final cuándo estarán disponibles. El primero es el Microsoft Sales Chat. ¿Qué es Microsoft Sales Chat? Bueno, si sabéis, Copilot, hay varios Copilot del portfolio que nos ofrece Microsoft. El Microsoft Copilot 365 es ese Copilot que me ayuda a generar un Word, me ayuda a preparar una presentación en PPT, me ayuda a responder correos electrónicos, me ayuda a planificar acciones, el tema de INTIS, etcétera. Pero todo dentro del entorno de Ofimática. Sales Chat es como el chat que tenemos en Microsoft Copilot, pero lo que hace es que además utiliza datos del CRM. Es decir, utiliza los datos del Dataverse donde contiene toda la información de la organización relacionada con el CRM, ya sea en Sales, ya sea en Customer Service, ya sea lo que sea, todo lo que esté en Dataverse. Esto es súper importante porque los equipos comerciales, los equipos de venta, para realizar su trabajo, está utilizando CRM, utiliza Outlook, en ese Outlook correos electrónicos de envíos y recepciones, pero además también planifica reuniones y también utiliza Teams. Pues lo que te permite Sales Chat es, con todo este conjunto de fuentes de datos, ayudarte a hacerle, a que te responda de una forma eficaz, pero también a que nos dé cierta información. De hecho, tú le puedes hacer preguntas de forma rápida y él recopila toda esta información. Como digo, es muy parecido a lo que sería el Microsoft 365 Chat, pero aquí le incorpora los datos del database, en este caso los datos del CRM. Además, el agente nos permite mostrar de forma gráfica información que le hemos pedido. Vamos a ver un ejemplo muy rápido. Vamos a ver que esto, que ya sabes las cosas del directo, que funcione bien y lo veremos de una forma rápida. Permitirme, por favor. Entiendo, Mari Carmen, que se está viendo el vídeo. Sí. Perfecto. Bueno, aquí, bueno, lo que nos pone es ese ejemplo de un agente de ventas que, bueno, que lo que necesita es encontrar información correcta ante una petición que nos está haciendo un cliente o ante una exploración. Entonces, en este caso, Microsoft lo que ha hecho es que con Microsoft 365 Sales Chat, que forma parte de la familia de Copilot para ventas, lo que hace es, bueno, construir esta solución que ahora veremos, que nos permite una forma rápida encontrar la información que estamos buscando. En este sentido, en este caso, lo que quiero es, le estoy pidiendo que me dé información de una cuenta. ¿Vale? Pues muéstrame, hazme un resumen de esta cuenta. Lo que hace es componer, fijaros la cantidad, lo voy a parar un momentito, la cantidad de información que nos proporciona. Aquí tenemos información que se está obteniendo de nuestro CRM, nos hace un resumen muy claro, nos informa también de todas las oportunidades que se han gestionado, es información también de nuestro CRM. Entendemos, como os podéis imaginar, todo esto en preview, que todo esto se puede personalizar y también nos da información de todas las interacciones y de todas las reuniones que tenemos. Esto, cuando hacemos clic, lo que hace es que vamos a poder ver esa información para preparar una reunión. E incluso reuniones donde no hayamos asistido, podemos tener esa información a la cual podemos acceder. Si además le pedimos que nos muestre información de nuestro pipeline, también nos lo va a mostrar. ¿Eh? Esto es un poquito lo que hace SailChat. SailChat, además, no solamente está en entorno de escritorio, sino que también lo tenemos disponible en entorno de movilidad, donde poder tener acceso a toda esta información. Como veis, es una información muy sencillita, una funcionalidad muy sencilla, pero que nos ayudan. Perdona que veo aquí que hay alguna pregunta. Vale, perdón. Pensaba que... Venga, perfecto. Vamos a seguir con lo que os estoy contando. Eh, Siguiente paso. Vamos a hablar de Microsoft Sales Agent. También este agente forma parte de Copilot para ventas. Eso es importante, que lo comentaré luego
al final un poquito estos productos, dónde caen, si cuesta dinero, si no cuesta dinero, algo que a todos nos preocupa. Bueno, al final Microsoft Sales Agent no deja de ser una funcionalidad que lo que hace es que está dentro del 365 Copilot para mejorar principalmente la labor de cualificación de los leads. Evidentemente, cada organización de las que estáis aquí presentes asistiendo a este seminario, pues tendréis diferentes necesidades, pero pensar en esos escenarios donde nos llegan muchos leads a través de los diferentes canales, un formulario web, un correo electrónico, etcétera, y que necesitamos cualificarlo de una forma rápida y sobre todo viendo cuáles son aquellos que tienen mucho valor. Bueno, pues aquí lo que hace es que convierte, Sales Agent lo que hace es convertir esos contactos del leads calificados, permitiendo que los representantes de ventas se concentren en cerrar mayores en negocios mientras el agente asegura que ninguno se quede atrás. Es decir, es una forma de que nos va a permitir monitorizar y que estamos atendiendo a todo lo que nos está entrando. Lo importante es que esta gente está trabajando de forma autónoma 24 horas, de tal manera que nos ayuda a poder dedicar nosotros tiempo a otras tareas, pero el sistema sigue funcionando y de tal manera que esa cualificación nos ayuda a centrarnos en lo importante. Aquellos leads que tienen poco impacto, la gente lo que hace es puede completar la venta. Es decir, cuando tenemos muy claro que el cliente está pidiendo algo muy concreto y tenemos toda la fuente de datos perfectamente definida y estructurada, pues podemos contestarle con información muy concreta. Pero también nos va a permitir preparar reuniones. Eso lo que hace es acelerar un poquito ese ciclo de ventas proporcionando la información del CRM, presentaciones, reuniones y todo lo que esté, correos electrónicos e incluso datos de la web. Hay que tener en cuenta que los datos que utiliza para poder proporcionar toda esta información puede provenir de la web, de nuestro CRM y de Azure Data Lake, que son los repositorios donde tenemos almacenada más información. Es importante tener en cuenta todo esto. Bien, aquí lo que hago es pintar un poquito las pantallas, pero si os parece, vamos a ver también este vídeo, que es bastante cortito, pero que es bastante significativo. Entonces, si me permitís un momento, lo tengo aquí preparado. Entiendo que se está viendo bien, ¿verdad, Mari Carmen? Bien, aquí lo que estamos comentando, uno de los grandes trabajos que tenemos en las empresas es la cualificación de los leads que nos van entrando a través de los diferentes canales donde los clientes nos piden información para ver si, bueno, podemos ofrecerle algo que les sea de interés. En este caso, como hemos dicho, lo que hace es, vamos a ver el ejemplo de un formulario, de que un cliente rellena un formulario web. Completa en la página web el formulario web. Vamos a ver, que lo he puesto un poquito lento para que nos ayude a ver todo lo que nos está ofreciendo este vídeo. Un ejemplo, pues yo tengo un formulario, relleno, me identifico y digo que necesito. Automáticamente esto lo que hace es que, lo voy a parar aquí un poquito, para que lo veamos bien. Bien, le mandamos un email de gratitud en cuanto a que hayamos recibido la información y lo que vamos a hacer es responderle. ¿Qué está haciendo el sistema? El sistema está componiendo un correo electrónico, pero está recurriendo a los datos del CRM en base a la pregunta que nos ha hecho y ya le estamos proporcionando información. Algo muy útil cuando está perfectamente estructurado. Podemos aquí llevarlo a que tramite un pedido o bien hacer una reserva de una reunión. Es importante tener en cuenta que podemos personalizar, es decir, el sistema permite personalizar el tipo de respuesta en función de datos como pueden ser las diferentes líneas de negocio, diferentes marcas o diferentes aspectos que formen parte de la organización y que no se pueda responder de la misma forma. Es un poco lo que decíamos al principio. Podemos personalizar ese comportamiento. De esta forma lo que estamos haciendo es garantizando que realmente la información que se está proporcionando es la adecuada. Luego, bueno, una vez esto lo estamos viendo, pues que sepáis que esto nos puede ayudar. Pero para mí esto tiene mucha importancia. Fijaros, voy a echar un poquito para atrás, porque aquí lo que nos está proporcionando es que el sistema tiene un sistema de alertas. Un sistema de alerta que lo que hace es que en cualquier momento nos va a proporcionar información de un lead que puede ser prioritario en base a los datos que tenemos almacenados. Si pinchamos aquí en el botoncito,
Fijaros la cantidad de información que nos está aportando. Nos está dando información de las últimas acciones que ha realizado este cliente. Imagínate que ha entrado en vuestra página web, se ha descargado un documento, etcétera. O bien oportunidades pasadas en la que haya colaborado otros compañeros. Y también puede acceder a información de la web. De hecho, fijaros que aquí que lo que está haciendo es utilizar como fuente de datos Dynamics 365 Sales, pero también está utilizando Bing como explorador, como buscador, para obtener información. Aquí abajo, pues muestra ya mucho más detalle de la información que en grandes titulares nos ha presentado y de una forma muy sencilla, pues bueno, eres capaz de poder poner en marcha mecanismos, acciones con el objetivo de poder cerrar más ventas. Venga, vamos a seguir con el último, que es el que no tenía preparado, no teníamos preparado para este webinar, pero que me ha parecido interesante porque es muy reciente, que es el que se llama Microsoft Sales Research Agent. ¿Qué es esto? Esto es un agente que está incluido, está embebido dentro de Microsoft 365 Sales Enterprise. ¿Qué hace? Pues es un agente que lo que te permite es, pues en base a toda la información que tiene dentro del CRM, preparar pues un plan de investigación, que es como lo ha llamado Microsoft. El agente lo que hace es, puede iniciar un diálogo, ahora lo veremos, con tus datos de las ventas utilizando un lenguaje natural. O ya sabéis que la IA siempre proporciona temas. Proporciona información sobre el rendimiento de las ventas, de un equipo, de un territorio, de los productos. Luego, crear planes. Le puedes hacer una pregunta para que la gente cree un plan de investigación, recopilando, analizando y transformando esos datos en datos que son útiles para los usuarios. Luego, además, puede responder a preguntas, pero él proporciona sugerencias de próximos pasos que podemos realizar. Esto es muy importante también, este tipo de acciones. Una cosa muy importante, que a mí la verdad es que me ha gustado mucho, es la posibilidad de que cuando yo estoy interactuando, estoy conversando con la IA, le puede incorporar en un momento dado un archivo, una Excel, y automáticamente utiliza el contexto de la Excel para poder seguir proporcionando información. Con lo cual, yo creo que eso es un tema súper rico. Y luego, por último, pues al final puedes seguir preguntándole con los datos de la investigación, puedes cambiar visualizadores o puedes añadir más datos para ampliar ese contexto. Veamos también un vídeo hacia este respecto, y con esto yo creo que terminamos el último vídeo que teníamos preparado, ¿vale? Mirar, bueno, esto es un poco lo que estaba contando. Este producto está dentro, de hecho, veréis en el menú que aparece dentro de lo que es Dynamics 365 Sales. Y lo que te ayuda es, bueno, en base a toda la información que tenemos almacenada, ayudarte a componer. Fijaros, esto está aquí, lo veis aquí, Sales Research Engine, dentro de vuestro mapa del sitio de la solución de Dynamics 365 Sales. En este sentido, tenemos aquí un entorno donde le podemos hacer una pregunta en lenguaje natural para empezar a hacer un diálogo. Bueno, pues estoy haciéndole una pregunta sobre el pipeline, pero fijaros, quiero que me prepare información sobre la distribución de los revenue de los diferentes agentes de los diferentes territorios. Esto lo que nos proporciona es que se pone a buscar la información de nuestro CRM y lo que hace es preparar. Tiene un BPM que lo que dice, bueno, vamos a construir ese plan en el cual voy a tener toda la información que a mí me interesa para poder realizar o tomar decisiones o realizar acciones. Entonces, lo que hace es analizar todos esos datos, generar los visualizadores que nos va a presentar y además nos va a proponer una serie de acciones. Bueno, pues aquí lo que hace, fijaros, lo voy a poner en pausa, toda la información que ha sido capaz de recopilar y de agrupar. Me da la información y ya me está avisando de que hay un agente de ventas que tiene un buen volumen de negocio. Aquí te representa los que más revenue tienen en función del tamaño y de las ventas realizadas. También me hace aquí una distribución en función del número de cuentas que cada uno de los vendedores está gestionando. Me da también una comparativa, me da unos datos más detallados, pero esto sigue. Es decir, lo importante es que una vez que yo tengo preparado toda esta información que ya me está ayudando a entender cómo está mi negocio, puedo, lo que os comentaba, puedo hacer uso, fijaros que tengo ahí abajo,
puedo hacer uso de seguir interrogándole, pero para mí esto es brutal. Es la posibilidad de poder añadir una Excel para que en base a esta Excel utilice el contexto de los datos y automáticamente lo que hace es preparar un nuevo entorno con los datos que le he introducido. La verdad es que esto tiene un valor incalculable, ¿no? De una forma muy rápida y muy sencilla podemos hacer que la información que nos proporciona el agente pues sea súper útil en nuestro día a día. Venga, vamos ya terminando con la sesión. Disculparme, que ya sabéis que esto de los cambios de las pantallitas se está viendo mal, se está viendo mal. Perdonarme un segundo. Ahora sí que estoy. Venga, pues seguimos. Esto es un poquito, os lo dejo porque como compartiremos la grabación y el contenido, pues para que podáis tener acceso a la información que os he estado proporcionando. Bien, por ir terminando, estos agentes, fijaros, está en preview. Miento, en preview van a estar disponibles los dos primeros, Sales Agent y Sales Chat van a estar disponibles en mayo. Sales Research Agent va a estar disponible este mes. Este es el precio que tiene el Microsoft 365 Copilot para ventas. Este es el precio de este producto donde se van a incluir Sales Agent y Sales Chat. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque Microsoft 365 Copilot es una cosa y Microsoft 365 Copilot para ventas es otra cosa. Son productos distintos. El Copilot se centra en las herramientas de productividad y Copilot para ventas se centra en las herramientas de productividad, pero también con los datos del CRM. Importante a tener en cuenta. Y ya para terminar, quería hacer un par de citas muy interesantes porque fijaros, Satya Nadella es el CEO de Microsoft, para mí es el gran gurú de toda la evolución de Microsoft en estos últimos, vamos a decirle, 10 años. Pensar que los modelos de la IA ya no son el principal diferenciador. ¿Por qué? Porque ya están en un proceso de convertirse en algo común, es decir, ya empieza a ser algo normal que las empresas lo utilicen. ¿Qué implica esto para las empresas? Bueno, pues que el éxito no solamente radica en poseer un buen modelo, sino en desarrollar un ecosistema funcional y práctico. No se trata solo de tener la inteligencia artificial avanzada, sino de que esté perfectamente integrada dentro de las herramientas que utiliza cada uno de los usuarios y de los empleados. El futuro de esta inteligencia artificial no solamente reside en la creación de estos modelos cada vez más sofisticados, sino en esa creación de sistemas que sean completos, que combinen modelos, infraestructura y experiencia del usuario. ¿De qué sirve si no este modelo tan potente si luego no está bien integrado como dentro de las herramientas que un usuario? Al final, lo que tiene que prevalecer es la experiencia del usuario. Esto es una reflexión que para mí tiene mucha importancia. Y por último, pues bueno, Manuel Baraza, que es nuestro responsable de operaciones de toda la parte de tecnología en Ayesa, lo que nos dice es que, bueno, que al final el que no utilice la IA estará condenado, ¿no?, a quedarse atrás frente a los que sí la integre. Yo, por terminar, de verdad, quiero animar a todos los que estáis aquí y a los que puedan verlo después en sus oficinas o en sus casas, que exploren la IA generativa. No solamente lo que puede hacer lo que ya Microsoft está ofreciendo de caja, sino esos agentes que cada organización debe de crear para eficientar las diferentes áreas de vuestras organizaciones, ya sean ventas, procesos comerciales, procesos de atención al cliente, procesos de marketing, procesos de concepto. Por favor, tienen que explorar, tienen que trabajar con ellas y empezar a ver el valor, los valores que nos aporta la inteligencia artificial. Hasta aquí mi exposición, Mari Carmen. No sé si tenemos Santos, alguna pregunta, no sé cómo Santos, vamos de tiempo, muchas la verdad. gracias por haber compartido toda esta información con nosotros. Ha sido muy, muy interesante. ¿Qué te parece? Mientras ponemos una breve encuesta en pantalla, contestas alguna de las preguntas que hay ahora mismo. ¿Te parece? Sí, claro que sí. A A ver ver, si sé Marcos responder. pregunta. Nos gustaría empezar a utilizar Copilot Studio para crear nuestros propios agentes. ¿Cuál es el coste? A ver, Copilot Studio ha ido cambiando desde que nació. Actualmente el coste es de 190 euros aproximado y eso lo que te incluye son 25.000 mensajes.
25.000 mensajes. ¿Qué entendemos por mensaje? Pues un mensaje es una solicitud, una petición o un mensaje que se le envía a copiloto y que desencadena una acción o una respuesta. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Un mensaje se considera cuando la respuesta no es generativa, es decir, yo pido un dato y me lo proporciona, pero cuando la respuesta es generativa, contabiliza como 2 mensajes. Y luego tenemos otra forma de suscribir la licencia, es pago por uso. Es decir, cada mensaje tiene un coste de 0,01 euro, me parece, y a medida que tú vas utilizándolo, pues vas pagando ese pago por uso. Quizás para empezar a explorar puede ser una opción interesante. No sé si respondo a la pregunta. Yo creo que sí. Lorena dice, es un poco confuso todo lo relacionado con Copilot, lo que incorpora 6, el de 365 y ahora los agentes. ¿Nos puedes aclarar un poco cada uno de ellos? ¿Qué es cada La- uno? Lorena, la verdad es que sí, para mí también es bastante complicado muchas veces entender cómo Microsoft lo está construyendo. Pero bueno, voy a intentar de ser breve y ser claro de lo que hasta ahora he podido entender. Bueno, Microsoft 365 Copilot, ya sabéis que es la IA para trabajar con las herramientas de productividad, Word, Outlook, PowerPoint, Teams. Microsoft Copilot for Sales es todo eso, es decir, es utilizar Outlook, Teams, Word, pero utilizando los datos del CRM, es decir, es una combinación de los datos. En el momento que tiene que recurrir a conectarse a las aplicaciones de negocio, eso ya es Copilot for Sales. Es lo que teníamos más Copilot for Sales. Es un producto diferente, no es lo mismo Copilot que Copilot for Sales. Son productos distintos que entre sí conviven, pero que son diferentes y tienen costes distintos. Y luego está el Copilot que está dentro de Microsoft Dynamics 365, es decir, el Copilot que está embebido, que no lleva coste y que está embebido en las aplicaciones de negocio. Este Copilot lo que te hace es que te da información contextual, te hace recomendaciones, te hace resúmenes de clientes potenciales, resúmenes de oportunidades, te hace resúmenes para prepararte una reunión, te hace resumen de correos electrónicos, te prepara o te hace borradores de respuestas y todo eso puedes utilizar el lenguaje natural. Además, incluye la funcionalidad de Outlook como creación, edición y lectura de los registros de Dynamics, el resumen de las oportunidades, de los hilos de correos, etcétera. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y Sales Chat y Sales Agent forma parte de Copilot para ventas, que lo tengamos en cuenta. El único de los agentes que os he enseñado que está dentro de CRM y que no haya coste adicional en la licencia Enterprise es Sales Research Agent. No sé si he respondido a la pregunta. Yo creo que sí, Santos. Muy interesante. Bueno, casi ya nos hemos pasado de la hora, pero todo muy poquito. Sí, 3 minutos. Ha estado maravilloso, perfecto. Y te diría que, bueno, en principio, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a ti. ¿Y algo más para terminar ya para añadir? ¿Alguna cosita? Nada, pues agradecer vuestra asistencia y la verdad me hace muy feliz volver a estar aquí. Me gustan mucho los eventos presenciales, pero es mucho más sencillo preparar un webinar de esta manera, intentando aportar conocimiento e intentar poneros al día de todas las novedades que Microsoft está aportando. Así que muy agradecido porque estéis aquí conmigo. Muchas gracias a todos los asistentes. En breve os haremos llegar la grabación y que tengáis muy feliz día a todos. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.